yo tengo dos razones que atribuyo a mi afición a la radio, que no tienen ninguna relación entre sí. La primera fue que mi padre era Radio Curulla. Radio Curulla se les dice a los que hacen escucha por radio, porque él había hecho en época de su juventud un curso a la escuela Westinghouse de Estados Unidos por correspondencia en aquel entonces, donde tenían una repartición para habla hispana, y hasta tal punto que la tesis, el trabajo de culminación del curso, fue construir un receptor de radio que lo tenemos guardado como reliquia, porque era un mueble alto así. En aquel entonces las válvulas que tenían eran del tamaño de una botella de medio litro, más o menos, para que tengan una idea. Y está funcionando, es más, está funcionando. Y la otra que hizo, que ya era más chica, pero ya de mesa, actualmente está en el departamento en Carlos Paz porque esa ya mi hijo le hizo una reforma, que se ha hecho una serie de cosas y la puso como adorno allá. Pero son dos cosas que me fueron alimentando un poco el entusiasmo, porque a él le gustaba mucho escuchar onda corta y esas cosas por una cuestión técnica. Él siempre fue muy amante de lo técnico. Y bueno, ahí me fui mamándolo, ¿no? Y esto terminó en todo caso de cerrar ya, habiendo tomado en su momento la decisión de empezar a incursionar en la radioafición cuando hice el servicio militar. Cuando hice el servicio militar, yo era personal, por mi profesión, era personal de servicios eléctricos y teníamos donde teníamos nosotros el lugar de actividad, al lado teníamos el lugar de comunicaciones del regimiento. Y me apasionaba eso, me apasionaba, y hasta tal punto que había un teniente primero que era el que estaba a cargo de todo lo que fuera comunicaciones en el regimiento. Y un día me vio, que yo siempre andaba pispeando, y me vio y me hizo pasar. Entre, soldado, venga, a usted le gusta esto por lo que veo. Y se lo encuentro siempre mirando. Y sí, bueno, y ahí empecé a tener una relación más directa, hasta tal punto que estuve bastante, tuve una etapa de telefonista, en la época que el teléfono era, acá no era la manija, ya habían avanzado un poquito, pero era con los plus de enclavamiento, ¿no? Y así que todo a raíz de que me gustaban las comunicaciones. Y ahí empecé. Entonces ya cuando volví decidí empezar a ver cómo poder ingresar y hacer mi primer equipito casero, porque en aquel entonces era esa la opción, ¿no? También dentro del hobby de la radio está la radio deportiva, es decir, hay muchos concursos que normalmente son los fines de semana, y está el intercambio de tarjetas. En su momento se hacía de manera presencial, es decir, con una tarjeta física que te llegaba en el correo. Eso era muy lindo porque llegaba el correo con una tarjetita y la estampilla del país que vos habías contactado. Hoy se hace de manera virtual, es decir, a través de un sitio uno carga el comunicado donde tenés que detallar el día, la hora, la frecuencia y la señal que recibías, y automáticamente se genera la tarjeta y te llega de manera virtual o a través del correo electrónico. Las tarjetas obviamente son muy lindas, las internacionales, donde uno a medida que va sumando tarjetas va sumando países, y una cierta cantidad de países que se confirman con la tarjeta, es decir, la tarjeta es la confirmación del comunicado. Yo comunico con vos que estás viviendo en Japón, y la única forma de contactar eso es a través de una tarjeta. Yo te la envío, vos la envías, y cada uno tiene su tarjeta confirmando el contacto. Eso tiene la validez para un certificado que tiene validez mundial y sirve también para los ascensos de categoría. ¿Cómo te comunicaste con Japón? O sea, una antena que se va rotando y tenemos un mapa y localizamos en dirección a Japón.
Y ahí entré a pedir CQ, que es la llamada general. Y del otro lado, si te escuchas, te contesta. Y me sale este japonés, pero hablando castellano. Me dice, mira, soy de tal lado, me interesa comunicarme con ustedes porque nosotros para ascender de categoría en la radio tenemos que contactar con alguna radio que hable castellano. Hoy es la base del hobby, ya te digo, deportiva, la radio es muy deportiva, muchos concursos. Esta semana que fue, porque el 21 de octubre es el día del radioaficionado, se conmemora porque en ese día se fundó nuestra entidad madre, que es el Radio Club Argentino, y entonces hubo muchos concursos de varios radioclubes del país donde había que estar presente con un contacto 2, 3, 100, lo que sea, cargarlos a una base de datos y ahí te generaban, de acuerdo a la cantidad de comunicados, el certificado oro, bronce, plata y platino. Sí, haberme comunicado con Les Marguerites, en francés, en la costa que da al mar, creo que el mar Adriático que es, un señor también hablaba castellano, de 93 años. Eso fue una satisfacción. Digo, si este método lo hace hablar este hombre con esta lucidez, quiere decir que tiene un alto poder para la salud, que te mantiene las neuronas vivas. 93 años. Pero hablaba con una lucidez total hasta en el mapa veía él dónde estaba yo. Él se ve que él tenía la estación de radio con todo. Y me decía, oye, qué lejos que estábamos. Es un contacto que hice de alguna forma de las más insólitas con Israel, con Tel Aviv, Israel. Era un sábado a la tarde y habíamos comprado para el Radio Club, ya habíamos iniciado, los 4 o 5 que iniciamos el Radio Club, estábamos en eso. Habíamos comprado una antena Palombo, que es una antena muy grande para HF, de aluminio, pero inmensa una vez armada, que venía toda en cajas, por tramos dentro de cajas de cartón, y la fuimos a armar al taller de Riera. Por aquel entonces vivía el Checho, el que falleció después de un accidente de aviación, que era radioaficionado, que creo que fue el primero del pueblo. Y armamos la antena y la pusimos en un baldío que había al lado, arriba un tambor de 200 litros, para hacer los primeros ajustes, transmitiendo con un equipo. Empezamos a hacer los primeros ajustes y hago un llamado general y me contestan de Tel Aviv, Israel. La antena arriba un tambor de 200 litros. Algo que en su momento me hizo dudar, sinceramente me hizo dudar. Porque además, una persona que hablaba un castellano fluido, si bien se le notaba un acento poco usual, pero hablaba muy bien el castellano, o sea que conocía el léxico. Y resulta que era, no me acuerdo si era ingeniero agrónomo o veterinario, creo que era veterinario. Vos habrás visto en la tarjeta que en el dibujo que tiene de su tarjeta hay unos pollos, unas gallinas arriba de un escritorio, de un equipo de radio, una cosa así. Con la casualidad que cuando uno llama general, generalmente da la señal distintiva, en mi caso LO1HHK, y da el lugar al cual uno pertenece, Montemaíz, Córdoba, Argentina, y cuando me contesta, me aclara de que él conocía Montemaíz porque trabajaba en un criadero, había estudiado en Rosario, me parece, o vivía en Rosario, y viajaba a Río Cuarto, y trabajaba en un criadero de pavos híbridos, una cosa así, muy bien no recuerdo los detalles, y salía a almorzar en un comedor que estaba en Montemaíz. Por eso enseguida contestó cuando escuchó el llamado general.
estaba comunicando con alguien, no me acuerdo de dónde, y aparece un colombiano pidiendo si yo era de Córdoba y si estaba cerca de la ciudad de Hernando. Porque había familiares en esa localidad, me había acordado, me parece que era Barranquilla, donde no sé qué había pasado, que no se podían comunicar con sus familiares. Entonces me pasaron el número de teléfono y yo desde acá, desde Montemaíz, llamé a Hernando. La alegría de esa gente, imagínate, hacía como 10 días que no podían encontrar a alguien para comunicarse. Eso fue uno de los tráficos, pues se llama tráfico, o eventos, que me tocó hacer. Y en otro momento también averiguación de estado de salud, porque antes las comunicaciones, ya te digo, no había ni teléfono fijo, o la mayoría tenían teléfono fijo y no había tono. Entonces, en el taller de Riera, en el viejo taller de Riera, ahí estaban los equipos en ese momento, y la mayoría de los domingos siempre había una persona que nos estaba esperando para pasar un tráfico. Una vez en un terremoto de México hicimos muchos contactos desde el taller de Riera, que era donde empezó el Radio Club. Muchos contactos hacíamos porque había muchos argentinos que en aquel entonces las comunicaciones se caían totalmente. No existía el satélite, no existía el celular, no existía nada. Se terminaba el teléfono, se terminaban las comunicaciones. Y había muchos argentinos que necesitaban comunicarse con familiares, y así que hacíamos puentes, hacíamos cosas, y hemos sido muy útiles, ¿eh? Hemos llegado a ser guardias como de una semana, donde coordinábamos horarios, pero estábamos siempre QAP en la frecuencia para cualquier necesidad, y allí nos llegaban pedidos de familiares, o nos llegaban información de alguien que en México tenía un familiar en la zona, y después tratábamos a través de la policía a lo mejor hacerles llegar las noticias, o sea que fueron experiencias interesantes. Yo estaba trabajando en Lambert, estaba haciendo los asadores, y yo siempre, gracias a Dios, tengo una radio en el trabajo escuchando, y yo escuchaba LB3, normalmente de Córdoba, y a eso de las 4 de la tarde, por ahí un día, esto fue el año 1998, casi el año 2000 casi, el informativo dice que hay un terremoto en Bolivia, en Cochabamba. Yo lo menos que imaginé que podía ser en mi pueblo, lo menos que imaginé. Y bueno, seguí escuchando. Al otro rato, un terremoto de intensidad de 7,5 o 8, era bastante fuerte el terremoto. Y dice, en la provincia de Carrasco, en Totora. Y cuando dijo Totora, o sea, Totora se llama en mi pueblo, es como Montemaíz, es un poquito más grande que Montemaíz. Y digo, no puede ser. Y entonces dejé de trabajar y salí primero a las cabinas, porque como yo tenía el celular, pero ni el celular ni ahí, o sea, esos celulares viejos, para el colmo ni siquiera son esos celulares como que tenemos ahora. Entonces, no había manera de comunicarme para nada, me empezó a agarrar la desesperación tremendamente, y en un momento, cuando yo fui de Barrera, no me acuerdo a qué había ido, pero esa misma tarde fue, y me dice, sí, René, dice, ¿viste que hay un terremoto? Dice, en Bolivia hay un terremoto. Dice, sí, le digo, justamente en mi pueblo, digo, no hay manera de comunicarme, no hay una cosa que no se puede comunicar para nada. Y entonces él me dice, yo me puedo comunicar a lo mejor, dice, por radioaficionados. Bueno, le digo, si no me comunico, vengo. Y a todo esto, y seguían diciendo cada vez más a los informativos que ya habían muertos, un montón de muertos, el pueblo arrasado, ya por ahí un poquito también le han agrandado mucho, ¿no? Pero me agarró la desesperación. Esa misma noche me fui a Córdoba, ya que no me podía comunicar de ningún lado. Digo, qué mejor irme al consulado de Bolivia, en Córdoba, y ahí tienen que tener toda la información. Me fui y yo estaba ahí a las 7 de la mañana en la puerta. Apenas abrieron, ya estuve ahí preguntando a ver qué pasó con el terremoto,
Ellos tampoco no se podían comunicar para nada. Dice, esperá, dice, hasta las 11 a ver si nos comunicamos. Esperé todo y nada, todo el día, pero nada, cero de comunicación, que no había manera porque había sido de tal magnitud que se ve que rompió todo y todos incomunicados. Entonces me volví a venir a Montemaíz y me llama Juan Barrera, dice, ven y dice que yo entré, dice, que por el terremoto eso, pero no sé, dice, a ver si podemos contactarnos con tu mamá. Bueno, entonces fui a las 9 de la noche, al otro día, y bien, entonces, mediante, qué sé yo, los otros amigos de radioaficionados que estaban en los otros países, empezaron a buscar, o como se dice, a amigarse, seguramente ellos saben, ¿viste?, cómo se comunican. Y en un momento dice, sí, con el hospital de Totora, dice, donde ocurrió el terremoto. Oh, y bueno. Entonces dice, bueno, por la familia Chambilla, a ver qué es lo que pasó, dice, con la familia, si todavía están vivos o están en el hospital internados, qué sé yo. A los 10 minutos seguimos intentando. Bueno, me hicieron comunicar con mi vieja que justo había estado en ese campamento donde estaba el hospital. Me comunico con mi mamá y mi vieja llorando. Dice, todavía estoy en camisón, no me dejan, no van a mi casa, no sé si se cayó o no se cayó la casa. Realmente yo salía así, estoy sin nada, y estaban, o sea, no tenía nada, estaban en el suelo, todo gritando la gente, es un alboroto, dice, es una desesperación de toda la gente. Mi vieja llorando, porque mis hermanas no sabían dónde estaban. Claro, mis hermanas, como viven en el otro lado, los habían evacuado en otros campamentos, pero no había de comunicarse, no había manera de comunicarse, no había quien le diga, por ejemplo, la desesperación que había de tanta gente, cada uno buscando. Y entonces mi mamá llorando me dice, no sé dónde está tu hermana, no sé dónde está tu tía, no lo sé si están vivos, están muertos, si se ha caído la casa o qué sé yo. Y llorando mi vieja, bueno, digo, entonces, bueno, a mí un poquito que me apaciguó que mi mamá estaba bien. O sea, gracias a Dios estuvo bien, estaba solita, pero estaba bien. Bueno, digo, entonces mañana voy a viajar para allá. Bueno, entonces vine de nuevo acá a mi casa y fui a decirle al club, bueno, no voy a poder trabajar porque me quiero ir allá que hay un terremoto grande. Y fui de Mariano Echanasi, gracias a él me prestó plata. Inmediatamente me dijo que sí, ningún problema. Realmente lo agradezco muchísimo. Conseguí el vuelo enseguida y allá a los 2 días, o sea, 1 día y medio, ya estuve allá. Yo di muchos años clases de electricidad electrónica en el profesorado de Laborde y venían a estudiar al profesorado de Laborde chicos de Catamarca, de muy lejos del norte, por algunos convenios que se habían hecho entre provincias, no conozco bien los detalles, pero venían. Y en un lugar que se llamaba Ingeniero Juárez, un pueblo muy chico, en aquel entonces había un solo teléfono en la municipalidad, una cabina telefónica en la municipalidad, en todo el pueblo. Hablando de la época de Entel, Y el único medio de comunicación que tenían los chicos más viable era el párroco, que era radioaficionado. Entonces se venían 1 o 2 acá, desde Laborde se venían acá y contactábamos con el cura. Y el cura, muchas veces estaban los familiares ahí en la iglesia, que a propósito ya coordinábamos los horarios, y estaban los familiares ahí y bueno, le transmitían los saludos de acá para allá, las inquietudes, cómo estaban, cómo no estaban, y era la única forma que esa gente podía tener un contacto más o menos rápido con sus hijos desde allá. Cuando hoy yo tengo una hija en España y hago tic-tac y nos estamos comunicando por WhatsApp y con videoconferencia. Ha cambiado mucho la tecnología. Las redes sociales han hecho un avance que... Pero, como está lo bueno, está lo malo, como decíamos antes, ¿no? Do you speak English? Come to LINX. LINX School of English. Exámenes internacionales,
viajes educativos nacionales e internacionales, clases comunicativas y personalizadas. Aprende inglés mientras disfrutás de actividades literarias, expresión corporal, música, tecnología, juegos, videos, arte y teatro. Experiencia, calidad y calidez. Come to Links. Profesora Paula Barabaglio, Buenos Aires 2079, Monte Maíz. @Links English 3468 64 64 59. ¿Por qué elegir Monte Maíz English Center? Porque te brindamos experiencias que combinan arte y cultura. Porque disfrutamos del inglés en contacto con la naturaleza. Porque nuestras clases se desarrollan en un entorno cálido que predispone al aprendizaje. Porque te ofrecemos oportunidades únicas para practicar inglés con amigos. Porque la responsabilidad, el compromiso y la calidad nos distinguen. Porque nuestra misión es brindarte el mejor nivel para que seas ciudadano del mundo. Porque amamos lo que hacemos. Porque nunca es tarde para sumarte a un curso de adultos. Porque rendir un examen internacional potencia tus habilidades. Profesoras Alejandra Maero, Nadia Regis y Ana Julia Morel Bullies. Monte Maíz English Center es el lugar. Cuando yo llegué no se podía entrar al pueblo porque todavía estaban los pequeños temblores. No me dejaban entrar, yo agarré un remis sí o sí, llegué hasta mi pueblo y me dejaron como a 3 kilómetros. Me fui caminando y bueno, hasta un campamento donde le digo, tengo que ir hasta el hospital donde está mi mamá. Entonces cuando yo fui, claro, seguía todavía todo el tema de la desesperación de la gente, que algunos que ya habían muerto ya 67 personas, ya los había aplastado totalmente, o sea, estaban los rescatistas, todo, pero era todo un peligro porque son calles angostas y casas grandes, casas altas, y cuando se cae eso no hay salida. Y bueno, después ya mi mamá se había comunicado con mi hermana que ya estaban o sea, se ve que mi hermana también lo andaba buscando a mi mamá, pero no dejaban ir todavía a la casa. Y bueno, vieron que tuvieron que refugiarse en otro lado, bueno. Y a todo esto, cuando yo digo, voy a ir a ver la casa cómo está, bueno, entonces cuando yo fui a mi casa, al ratito empezó a temblar de nuevo, así parece un zumbido que había, ¿viste? Con un zumbido bajo la tierra. Y en todo eso después, bueno, salí de raje, me fui corriendo, salí a una plazoleta grande, me fui, bueno, llegué a mi casa y mi casa estaba rajada, así como si fuera en la mitad, pero no caída. Y hay una calle, como a 3 cuadras de mi casa, estaba totalmente arrasada. O sea, toda la calle, de ambos lados, de ambas veredas, las casas totalmente en el suelo. Y ahí dije, bueno, después ya cuando ya estuve 3, 4 días ahí, entonces me tomé la paciencia y digo, bueno, voy a ver dónde fue que me comuniqué. Todavía estaban en el hospital. La gente estaban comunicándose porque había mucha gente que también quería, así como yo, del extranjero, de Estados Unidos, de Brasil, todos lados, querían saber. Y claro, y estaban muy ocupados, estaban bastante atareados, estaban ellos. Les fui a agradecer realmente infinitamente, porque gracias a ellos me pude comunicar, porque si no, no iba a saber nada, si fallecían o lo que pasase. Bueno, yo a José Mercedes no lo conocí. Cuando él tuvo el accidente, al tiempito, como te dije, fue cuando Balito Abad me trae al Radio Club. Y solamente conocí, bueno, todos los comentarios de los demás, ¿no? Que hablaban que fue el primero en el pueblo. Primer radioaficionado que llegó a Montemaíz, porque yo creo que él ya vino a Montemaíz con licencia. Él vivía en el campo y él tenía mucho contacto con Montebuey. Y a él lo apadrinó un radioaficionado de Montebuey que fue muy conocido. Y a través de las amistades empezó a atraer y a comunicar lo que estaba haciendo. Y él empezamos, era el único equipo que había en el pueblo, de radioaficionado, ¿no? Y empezamos a usar
los 3 o 4 que tuvimos las primeras licencias, empezamos a usar ese equipo ahí, porque ninguno tenía equipo de banda lateral. Después Hugo Fabre compró un muy lindo equipo. Y bueno, después fuimos comprando todos. Pero fue un poquitito, yo creo, el que dio el primer impulso a que se formara un grupo de radioaficionados interesante en Monte Maíz. El Radio Club pasó a llamarse así, obviamente, por la comisión directiva en ese momento decidió cambiar el nombre, que era 15 de mayo, por el nombre de José Mercedes Riera. Bueno, hace un tiempo largo ya que vengo con todo esto. O sea, yo en realidad empecé con la parte de satélites, que es lo que a mí más me gusta. O sea, es la rama de la radioaficción que más me gusta, es la comunicación por satélite. Yo empecé la comunicación por satélite en el 92 más o menos. O sea, ahí empezamos a hacer algunas experiencias con Daniel Llorente. Todo el mundo lo conocerá acá o se acordará, la mayoría se deben acordar de quién era Pelayo. Bueno, Daniel Llorente estaba en Escalante y bueno, yo en ese momento también estaba en Escalante. Y bueno, habíamos empezado a hacer algunas experiencias de recibir algún satélite y bueno, nos había ido bastante bien porque en su momento los satélites que se operaban en esa época eran satélites bastante simples, que con un equipo de radio de medianas características se podía acceder. Después, bueno, la complejidad de las comunicaciones fue creciendo como todo, y nos encontramos con que hoy prácticamente es imposible trabajar vía satélite con un equipo de radio casero. Prácticamente eso no existe. Hoy si no tenés un equipo de radio de una generación importante, no podés hablar por radio. Es complicado porque por la precisión que necesita el equipo de radio para acceder a un satélite y otra de las cuestiones también no solamente la precisión en cuanto a frecuencia, o sea, hay una serie de parámetros radioeléctricos que cumplimentar para que la comunicación sea válida, si no es prácticamente imposible. O sea, yo durante muchos años fue darme la cabeza contra la pared y probar cosas que inconsciente o conscientemente sabía que era muy difícil que anduvieran, pero así todo nunca me di por vencido. Hice comunicaciones interesantes vía satélite, tengo comunicaciones a través de la estación rusa Mir, cuando existía la estación rusa. Tengo comunicaciones hechas a través de la estación rusa, tengo comunicaciones a través de la ISS, de la Estación Espacial Internacional, que aún obviamente sigue en el espacio. Bueno, ese tipo de cosas. Y después, bueno, hice alguna comunicación por ahí muy esporádica en modo digital con uno de los transbordadores, que fue, ahora no me acuerdo bien la misión, pues las misiones se catalogan como STS y ahora no me acuerdo el número. En su momento ellos salieron a través de un modo digital que se llama Radio Packet. Ellos salieron desde el transbordador y bueno, yo estando en ese momento estaba acá ya, eso fue yo creo que en alrededor del 97, 98 creo que fue. Logramos hacer una comunicación desde acá, desde Monte Maíz, con antenas bastante simples. Logramos traer, subir y bajar un mensajito muy chiquito, pero bueno, para nuestras humildes instalaciones estaba más que bien. Consistió en enviar un saludo dentro de un archivo, o sea, se envía una línea de texto en un archivo y se recibe el mismo archivo con la contestación adentro. O sea, eso indica de que el archivo fue abierto en el lugar de destino, que era el
nosotros, digamos, a esa estación de radio montada, se llama BBS, o Bulletin Board System. Bueno, eso es un sistema de radio conectado también a otra computadora que estaba operada, en ese caso estaba operado por uno de los astronautas, que no me acuerdo si llamaba Kevin, no me acuerdo cuánto, ahora estoy un poco olvidado de algunas cosas. No, el texto es un saludo, o sea, greetings, o sea, es un saludo en inglés, en donde uno enviaba saludos al crew, a la tripulación, y ellos te contestaban gracias por los saludos, o sea, en este software que es web, de acceso público, es del sitio de AMSAT Argentina. Ellos armaron un traqueador de satélites basado en un sitio web en el cual están los satélites más conocidos de nuestra jerga de radioaficionados. Acá hay una lista importante de satélites y está nuestra ubicación. Aquí estaría Montemaíz, está ubicado, ahí está el grid. Es una ubicación que se utiliza que se llama Grid Locator. Bueno, cuando el satélite esté al alcance por ejemplo, ahí tenemos un satélite que está en condiciones, en algún momento va a estar en condiciones de ser visible desde nuestra ubicación, en un rato, a las 21:35, por ejemplo, hasta las 21:46. Va a tener el paso por encima nuestro, o no por encima, sino, o sea, el paso al alcance nuestro va a tener alrededor de 29 grados de elevación, y ahí tiene la ubicación, o sea, donde va a tener que ir a apuntar la antena. En estas charlas de viernes, viernes culturales le decimos nosotros, y salió la idea un poco loca de realizar la primera expedición al impenetrable chaqueño. El impenetrable chaqueño es una zona boscosa, un monte chaqueño muy tupido, rico en flora y fauna, que viene a ser un pulmón de la Argentina, llevando solidaridad, mercadería, medicamentos. Fuimos 3 médicos, un odontólogo, un aficionado a la astronomía llevó el telescopio, asistentes sociales, kinesiólogos. Un gran grupo, y demás grupos lo integraban el resto de radioaficionados, todo con sus equipos de radio y antenas y torres para armar y salir a transmitir desde el monte chaqueño para todo el mundo. Y el que se ponía en contacto con nosotros, le otorgamos una tarjeta que yo te digo cómo se llama, tarjeta QSL, para poner de manifiesto que ellos se habían contactado con nosotros, para que tengan fe de que habían hecho el contacto de la primera expedición. Esta es una tarjeta QSL que le entregamos a nuestro corresponsal del otro lado, pero simplemente esta es la de un corresponsal que contactó con nosotros. Le entregamos un certificado grandote con la foto de todos los integrantes ahí en el medio del monte. Es muy lindo, muy emotivo. Bueno, hicimos asistencia médica, llevamos ropa, también le dimos ropa que teníamos ahí prácticamente nueva, y golosinas, hierba, todo tipo de alimentos quedó ahí, porque la mayoría de la población que vive ahí en el monte chaqueño son los aborígenes, son de la etnia wichí. Entonces, esa gente muy necesitada, entonces le llevamos todas esas cosas. Tuvimos 4 días, fuimos alrededor los expedicionarios. ¿Por qué te digo esto? Porque fue la primera expedición que se hizo de radioaficionados al monte impenetrable. Digo la primera porque después siguieron otras, pero del Radio Club Chaco, que está en Resistencia. Después fue Patricia Sosa, que fue como 2 veces más al impenetrable.
pero a raíz de que nosotros le dimos difusión a través de todos los medios. Pero tenemos el orgullo de ser el primer radioclub que tuvo una misión expedicionaria ahí en el Impenetrable Chaqueño. El radioaficionado fue siempre muy valorado. No muy conocido por la sociedad, pero muy valorado por toda la gente que alguna vez tuvo necesidad de algo así. Muy reconocido por la gente que alguna vez ha sido favorecida con alguna de esas cosas, ha sido muy valorado. Y se siente satisfacción de poder haber llegado a un feliz término en una gestión que podía hacer donde no había caminos para llegar más que el tuyo o el de otro colega tuyo. Y se sentía, como te dije al principio, se sentía la satisfacción del deber cumplido, pero también muchas veces eran trámites dolorosos para la gente, que había que dar noticias desagradables y había que darlas. Era la función que teníamos. Yo siempre hice una comparación, salvando la diferencia, ¿no? De lo que es el bombero. El bombero todo lo hace por amor al prójimo. Y el radioaficionado en lo suyo, sin que sea comparación, pero sirve también como orientación, en lo suyo el radioaficionado era lo mismo. Los satélites, la mayoría, pertenecen a universidades o entidades como justamente AMSAT, que son sponsorizadas la mayoría de las veces por empresas que se dedican al rubro o no en algunos casos. En el caso nuestro, por ejemplo, en Argentina, el primer satélite argentino, contra todo lo que se cree, fue un satélite radioaficionado. El satélite se creó acá en Argentina, se testeó acá en Argentina y se ensambló en Boulder, donde había un centro de ensamblaje, donde inclusive se ensamblaron otros 2 microsatélites americanos, pertenecientes a 2 universidades, y se enviaron al espacio juntos en un lanzador que los puso en órbita. Yo tengo una antena que hace un tiempo largo que la tengo, nada más que la tenía en desuso, y hasta que, bueno, empecé o sea, me volvió el interés por hacerlo realmente funcionar como debía, y bueno, me llevó un tiempo importante armarla de nuevo, montarla como corresponde, bueno, hacerle un sistema motorizado de apuntamiento, con el cual, bueno, logré bajar unas cuantas fotos interesantes. O sea, se usa un satélite perteneciente al NOAA, es un satélite americano que está disponible para el uso general. Esto es un receptor de radio. O sea, es un receptor de radio basado en técnicas de compresión y como diríamos, disección de señales en forma digital por medio de una computadora. O sea, ese cable que se ve ahí, que está conectado, es un cable coaxil que va a una de las antenas. Y después de ahí, lo que tenemos es un clásico puerto USB que se conecta a la computadora. Este receptor, con un software que puede ser pago o libre, uno tiene acceso a las señales del satélite y puede llegar a bajar las fotos y digamos, procesarlas, porque las fotos bajan en un formato en que pueden ser procesadas posteriormente y con la utilización de los filtros de software que provee el software propiamente dicho, que los tiene embebidos. Con eso uno logra, por ejemplo, una determinada resolución de un área, o se utilizan filtros en el espectro infrarrojo, se usan otros filtros con otras longitudes de onda del espectro visible, en donde se pueden filtrar, por ejemplo, polvo en suspensión, humedad. Bueno, son un montón de técnicas de este tipo, son las que usan los satélites meteorológicos. O sea, es un satélite meteorológico esto.
O sea, tiene algo que ver con la parte de radioficción porque incluye el manejo de un equipo de radio y de técnicas de radiofrecuencia que son comunes en los radioaficionados. En realidad tampoco es una actividad mandatoria de un radioaficionado. Yo lo hago porque me gusta muchísimo toda la parte de meteorología y lo hago por eso. Bueno, yo si alguien estuviera interesado en empezar como radioaficionado, tendría que evaluar primero, hay dos grandes vetas. Una es la técnica, por ejemplo en mi caso fue la técnica porque me interesa lo técnico, y otra puede ser justamente por el interés del servicio. Hablando de radioaficionado, que acá vamos a hacer una salvedad, que no confundamos lo que es un radioaficionado con las radios comerciales que se usan para el campo, para distintos tipos de comunicaciones de trabajo, ¿no? El radioaficionado tiene una banda, varias bandas, digamos, varias frecuencias en cada banda, para ser más preciso, y ahí pueden operarse solamente con licencia, estrictamente, y con lo que te comenté antes, con todo enfocado hacia lo que realmente es la esencia del radioaficionado. Deberíamos mostrar más esto, deberíamos dar charlas, deberíamos informar para tratar de atraer a gente que a lo mejor por ahí le guste lo que es esto, ¿no? Que es un hobby muy lindo. Yo desde mi parte agradecer profundamente que nos hayan recordado después de tanto tiempo de que hemos arrancado, porque estamos hablando del inicio donde yo tenía 20 años y es importante, es interesante para uno, es una satisfacción. Y también creo que es interesante para que la sociedad se entere de cómo fue muchas veces la comunicación en aquellas épocas, que hoy se hace tan fácil, pero que también tenga en cuenta que en un momento ni Dios permita, pero un momento de guerra o de situaciones de ese tipo, lo único que termina comunicando es la radio. Lo demás se cae todo. Hay que valorarlo y ojalá que algún día chicos jóvenes con muchas ganas empiecen a darle auge otra vez, más allá de que la tecnología ha sido enormemente superada, pero es distinto, es otro tipo de comunicación, la pelea para hacer el contacto, esa cosa tan folclórica que no lo tenés en lo otro y que termina siendo atrapante para el que lo hace. Por eso lo hacíamos justamente, porque te atrapa.